inicio grabación del programa del programa interno que manejo, y ahora a continuación voy a iniciar a compartir pantalla. No antes, denme un segundo, yo abro por aquí la carpeta donde tengo el archivo. Ok. Ok. Muy bien. ¿Leíste el papel, niña? Muy bien. Un segundo. Ok. Muy bien, chicas. Entonces voy a iniciar a compartir pantalla. Ah, verdad que ahí está la transcripción. Se me había olvidado. Siempre se me activa la transcripción y no. Ok. Muy bien. Bueno. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. ¿No? ¿No la está viendo? Sí, señor. Ah, ok, ok. Entendí que no. Listo, Ya, ahora señoritas. sí, profe. Ah, bueno. Perfecto. Ok. Denme un momento, por favor. Denme un segundo. Bien, señoritas. Entonces, como ya lo sabemos y también lo vimos en la sesión anterior, nosotros también trabajamos Microsoft Excel. Ay, no van a comenzar. Espera que me está molestando la red. Denme un segundo. Ya en un momento. Qué pena, es que me falló un momentico la red, entonces tuve que reiniciar, pero ya estamos en línea otra vez. Muy bien, señoritas. Entonces, como ya lo saben, y vimos también en la parte de informática básica, nos vamos a dar cuenta que en este caso, también para la sesión número 3 vamos a trabajar con Microsoft Excel. Dirán ustedes, bueno, profe, ¿qué vamos de ver Microsoft Excel si ya vimos Microsoft Excel en una ocasión anterior? Sí, es cierto, ya vimos Microsoft Excel en una ocasión anterior, pero vimos otras herramientas. Aunque aquí vuelvo y reitero lo que les comentaba la vez pasada. Aquí nos vamos a encontrar con esa dualidad de que algunas cosas que tenemos aquí las tenemos también ¿en qué? En... Algunas cosas de las que tenemos aquí también las tenemos en... Perdón, se me fue. También las tenemos en qué? Se me fue. También las tenemos en informática básica. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en claro. Bien. Bueno, un momento. Ajá. Ok. Muy bien.
Ok. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, déjame un momento por aquí, que una actualización. Listo. Entonces, como les venía diciendo, muchachas, ya hemos usado Microsoft Excel en ocasiones anteriores. En este caso, vamos a hacer algunas herramientas que, aunque como ya habíamos visto, tenemos en la otra, ¿qué? En la otra guía, pues aquí también tenemos algunas de dichas herramientas, pero vamos a trabajar con las que necesitamos. Bueno, Microsoft Excel. Uso de Microsoft Excel. Es una poderosa herramienta para organizar y procesar información numérica. Sus hojas de cálculo estructuradas como tablas de filas y columnas nos permiten elaborar desde un análisis de gastos sencillo hasta un complicado presupuesto. ¿Listo? Crear un acceso directo. Entonces aquí nos dan la forma de cómo crear un acceso directo. Crear un acceso, crear un acceso directo de Microsoft Excel no es difícil, realmente es muy sencillo. O sea, si yo quisiera crear un acceso directo de cualquier programa aquí en mi escritorio, lo único que tengo que hacer es darle clic derecho, decirle que quiero crear un nuevo, y ahí me da la opción de crear diferentes elementos. Vea, me da la opción de crear una carpeta, de crear un documento de database, un documento, por ejemplo, de Excel o de Word, mire, directamente. O sea, yo puedo venir aquí y decirle hoja de cálculo de Microsoft Excel, inmediatamente, bueno, en este caso no me queda un acceso directo, en este caso me queda un archivo de Excel en blanco para yo poderlo abrir y comenzar a trabajar, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma si yo quisiera trabajar con este. Otra manera es simplemente darle clic derecho, decirle nuevo y decirle que quiero crear un acceso directo. Entonces él me dice, ¿a qué quiero crear el acceso directo? Entonces le voy a dar examinar, por ejemplo, y supongamos que aquí en el escritorio yo tengo un programa, por ejemplo en este caso, el que acabo de hacer, nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar, le doy siguiente, finalizar, y como se pueden dar cuenta, he creado un acceso directo de este archivo. Esto de los accesos directos, a pesar de que es muy fácil, yo quiero más que todas las personas que no son muy hábiles, digámoslo, o que se les hace un poco difícil comprender, se les hace muy difícil comprender lo relacionado a la plataforma de Microsoft, de Windows, perdón, al manejo del sistema operativo Windows. Les recomiendo por favor estar muy atento a este tipo de cosas. Por ejemplo, la diferencia entre un acceso directo y un archivo, carpeta o programa normal. Los accesos directos, como su nombre lo indican, pero llaman acceso directo. Hagan de cuenta que es como una dirección. O sea, esto no es el archivo, es un acceso directo que lleva al archivo. O sea, si yo hago doble clic, pruebe mentira porque si yo hago doble clic me abre el archivo. Claro, si yo hago doble clic encima de un acceso directo, me abre el archivo al cual hace referencia. Pero si el archivo no estuviera, por ejemplo, si yo elimino este archivo, si lo voy a eliminar, o lo cambio de ubicación o lo pego en otra carpeta, pues el acceso directo ya no sirve de nada. O sea, le voy a dar doble clic y él me va a decir, mira, el acceso directo no encontró la ruta. ¿Por qué? Porque esto no sirve sin el documento. ¿Sí me hago entender? El acceso directo simplemente es para, por ejemplo, no congestionar demasiado nuestro escritorio, o sea, no tener mucha cosa, como en este caso, por ejemplo, que tengo mucha cosa. No, profe, es que mira toda cantidad de información. Entonces, para que no haya mucha congestión en el escritorio, lo mejor, en vez de tener carpetas o archivos así a la mano, es mejor tener los accesos directos. Es decir, por ejemplo, el archivo grabado por allá en una carpeta bien guardadito, pero tener el acceso directo en el escritorio para poder acceder a él de manera rápida. ¿Sí me hago entender? Para eso son los accesos directos. Entonces hay que tener muy en claro, si vuelvo a reiterar, para uno dirá, ay, pero ¿para qué explica eso? Si eso ya todos lo sabemos. Sí, pero hay personas que trabajan o manejan Microsoft Word y realmente se les dificulta un poco esta área. O sea, no tienen como esa capacidad, digámoslo así, de de generar, de trabajar fácilmente en estas plataformas y eso hace que obviamente no comprendan fácilmente ese tipo de elementos. Entonces nos dan las instrucciones, aquí nos están manejando con Windows XP, recuerden que esta segunda guía está un poco desactualizada, así que intentamos actualizarla a medida que vamos explicando. En el cuadro de diálogo que se abre, presione examinar y a continuación busque la carpeta archivos, programa, en cuyo interior se encontrará Microsoft Office. Bueno, aquí me está diciendo cómo crear el acceso directo, ahí fácilmente vimos cómo se crea, listo, y ahora me muestra la interfaz. Está integrada por 256 columnas y 65.536 filas. Si ustedes lo recuerdan, este dato es erróneo. Yo a ustedes les dije en la primera clase de informática básica cuántas columnas y cuántas filas tenía Excel. Y no eran 256 ni 65.536. ¿Listo? Esto para demostrarles que realmente Excel ha evolucionado a través del tiempo. Hoy en día su hoja de cálculo es mucho más inmensa que eso, que 256 columnas y que 65.536 filas. ¿Alguien recuerda cuál es ese valor? ¿Alguien me lo recuerda?
¿Se acuerdan cuál es ese valor? ¿No? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene Excel? ¿Quién lo recuerda? A ver. No todas. ¿Ninguna? Por ahí escuché que abrió el micrófono, pero no habló. Muy difícil de recordar. Sí, bueno, muy bien, muy difícil de recordar, pero si de pronto alguien tiene Excel abierto allí, yo enseñé un truquito rápido para... ¿Para qué? Para uno... Para uno, digámoslo, esto... acceder a la cantidad de filas y columnas que tiene Excel. ¿Quién lo recuerda? ¿No? ¿No hay ninguno? Al menos las filas son más fáciles que las columnas pues no las pueden contar. Las filas sí, porque las filas usted va hasta abajo y obviamente sabe, pues ya, profe, pero es que es bajo y no, pero recuerden que así no se baja. Y hay una manera más fácil de bajar y obviamente eso hace que podamos pues esto, llegar a la última fila. ¿No lo recuerdan? Entonces vamos a abrir. Voy a abrir Excel aquí rápidamente, Windows R. Recuerden que el comando para abrir Excel pues es nada más ni nada menos que el nombre. Simplemente escribir Excel, ese es el comando para abrir el programa de Excel, le doy a aceptar. ¿Listo? Ahí como se van a dar cuenta se me va a abrir ya Microsoft Excel. Ya lo hemos trabajado, aquí simplemente libre en blanco y aquí tenemos nuestra pestaña, ¿no? Aquí tenemos todo listo. Profe, Dime. 1.048.576. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Tu nombre, por favor? Paula, le hundí control, flechita abajo. Sí, sí, eso, ese fue el truco que les di. Pero, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Hola. Paula Andrea Cantor. Paula, muy bien, Paula Andrea, excelente. Y bueno, no te voy a decir que te recuerdes cuántas columnas hay, pero sí cuál es la última letra que identifica, o sea, las últimas letras que identifican a la última columna. Con el mismo truco lo puedes saber. Recuerden que la última columna de Excel se identifica con tres letras. ¿Alguien recuerda cuáles son? X, ¿qué? XFD. XFD. Recuerden que cuando... FD. Sí, señorita, muy bien. Recuerden que cuando termina la A, o sea, A, B, C, D, cuando termina el primer abecedario de la Z, comienza A, B, A, C y así se va yendo hasta que termina en XFD, que realmente es la suma de 16.538. Uy, se me olvidó, vean. 16.538, 1.048.576 y 16.538. No estoy seguro de ese número. Profe, son 16.384. Eso, gracias. Yo es que no, lo cambié. No, sí, son 16.384 columnas. ¿Listo? Un segundo, eso. Sí, son 16.384 columnas. Esa es la cantidad de columnas que tiene. ¿Quién me dijo? ¿Fue la misma? No, fue otra, ¿cierto? ¿Quién fue? Yo, profe Bella. Bella, muy bien, Bella. Eh, Muy bien, Bella. O sea, excelente. Entonces, sí. Bueno, entonces la cantidad de filas de Excel son 1.000.000. ¿Listo? Un segundo. 1.048.576 y 16.384 columnas que se identifican obviamente con la última columna que es XFD. Muy bien por recordar eso porque ya lo habíamos visto, ya lo habíamos trabajado en clase y obviamente ya habíamos hablado de ese tema. ¿Ok? Entonces, bien, listo. Entonces continuemos acá. Seguimos acá. Entonces, las columnas identificadas por letra y fila. Recuerden que entonces esto no aplica. Mire que aquí apenas eran 256 columnas, o sea, no era nada. ¿Listo? Y eran 65.536 filas. O sea, bueno, eran inmensas también, pero no tanto como ahora. Nos dice que las columnas se identifican por letras. La intersección de una fila y una columna se denomina celda. Por defecto, cada libro de Excel se compone de tres hojas. Miren, así venía antes. Antes se hacían de tres hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Hoy no, hoy en día viene solamente la hoja 1 y usted verá si quiere agregarle más. ¿Listo? Tres hojas, pero se pueden agregar el número de hojas que tenga capacidad la memoria del computador.
Utiliza el mismo sistema de barras que otras aplicaciones de Windows, sin embargo, Excel incorpora nuevos botones o menús. Por ejemplo, las barras de menú incluyen nuevos llamados datos. Bueno, aquí se dan cuenta que cambia la ficha, ya no es lo mismo que usábamos antes, ya esta ficha es muy diferente. Entonces, eso cambia. Aquí nos muestra las opciones de formato, listo, desplazarse entre las celdas. Bueno, aquí nos da algunos, vea, avanzar página, entonces nos muestra qué acción cumple. Retroceder página, por ejemplo, si yo estoy en Excel, listo, y estoy aquí y presiono ave página, que es una tecla. Vean que avanza hasta la última celda que tengamos a la vista. Repágina, pues obviamente hace lo mismo, miren. O sea, si estamos aquí, estamos en la 45, nos pasa hasta la 23, dejando la 45 de última. Aquí vuelvo a la 1, ¿listo? Entonces, repágina nos permite devolver la cantidad de celdas que tenemos a la vista. O sea, si estamos ahí, por ejemplo, estamos, vean, que está de la 1 a la 23. Si le doy ave página, me pasa de la 23 a la 45. ¿Sí me hago entender? Ahora, le doy a ave página otra vez, me pasa de la 45 a la 67 y así sucesivamente. Y repágina, pues me hace lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí nos muestra el primer ejercicio. Avanzar entre páginas, retroceder página, que es la que acabo de decir. Tabulación. ¿Qué hace la tabulación en Excel? La tabulación en Excel cumple una función muy sencilla. ¿Cuál es la tecla tabulación? Recuerden, ya lo hemos hablado varias veces. La tecla tabulación es la que está encima de bloqueo mayúscula. ¿Listo? Esa que tiene una flechita de un lado y hacia el otro. Si la presionamos, simplemente nos permite tabular, que es en este caso desplazándonos hacia la derecha celda por celda. Control inicio. Entonces, si presiono control inicio, por ejemplo, control inicio, me lleva a la celda A1. Y si presiono control fin, listo. Ay, es verdad que tengo el fin dañado en este caso. Dame un segundo. Bueno, un momento. Ok. Entonces, pero verdad que no tengo nada activo. Ahí. Control fin nos lleva al último elemento, o sea, si nosotros tenemos algo escrito o alguna tabla, alguna cosa, nos lleva al último elemento de la línea que tengamos, ¿listo? O sea, de lo que tengamos escrito nos lleva. Eso hace control fin. ¿Listo? Bien, sigamos acá. Control inicio ya nos lleva a la primera celda, control fin nos lleva a la última celda que tengamos en línea. Control flecha arriba, control flecha abajo, control a la izquierda, control a la derecha. Estas ya saben qué hacen. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, le doy control a la derecha, ese fue el truco que les enseñé, última celda. Control hacia abajo, última fila. Control a la izquierda, primera columna. Control arriba, otra vez. A la primera fila y a la primera columna. ¿Listo? Ese es el truquito. Recuerden, control con las flechas nos lleva hasta el final de la hoja de cálculo. ¿Listo? Y de igual forma ¿qué? Nos lleva... ¿qué? Nos lleva para poder desplazarnos a través de estos elementos. ¿Ok? Bien. Segundo.
Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros al momento de estar trabajando en Excel? Pues ya aprendimos los movimientos rápidos, que son los que vimos ahorita. Para desplazarse de una celda específica puede ir al menú edición y escoger la opción ir a escribir la celda. Bueno, eso ya hoy en día no es necesario porque es raro en que tenemos el cuadro de nombres. Simplemente es ir aquí en el cuadro de nombres y escribir la celda a la cual queremos ir y ya. Es facilito, recuerden que también lo vimos. Generación de listas. Excel facilita la escritura de secuencias de números y palabras, como por ejemplo se digita 1 y luego 2 en celdas separadas y luego se ubica el puntero del mouse en la esquina inferior derecha de la celda activada y lo mantienes pulsado hasta la celda que desees. Puedes hacer eso con diferentes secuencias de números, con los días de la semana, con los meses del año, realizar el siguiente ejercicio de manera automática. Bueno, aquí nos muestran, por ejemplo, este era el primer ejercicio que nos ponían en esta guía, pero este es un ejercicio que les digo que entran en lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, esto ya lo vimos en el primer ejercicio del ejercicio número 2 de Excel, donde mirábamos también este tipo de ejercicios, donde cómo podemos hacer de forma automática los meses, los días, las fechas, los números, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, estos elementos ya los hemos visto. Por eso, esto lo podemos, digamos de alguna otra forma, saltar. ¿Listo? Y poder seguir trabajando de una manera normal. ¿Listo? Ok. Entonces, puedes crear lista de opciones a través de herramientas. Luego, bueno, aquí nos muestran algunas opciones que tenemos de configuración. ¿Listo? Y bueno, aquí nos enseñan entonces algo más que es el formato de celdas, ¿no? Y nos dan una, digámoslo, una tabla a la cual realizar. Esta tabla va a ser el trabajo que vamos a tener que, o sea, bueno, no el trabajo como tal, sino sí, pues es el trabajo que vamos a tener que hacer aquí en Excel. ¿Listo? Es una tabla muy fácil de hacer y pues donde vamos a intentar hacer los elementos que nos piden allí. Entonces nos dice, realice en Excel un cuadro de... Dime, sí, señorita. Los meses se generan con una... Ay, yo vi eso una vez, realmente no me acuerdo. No es necesario escribirlos todos así como tal, sino que pues uno le da una orden ahí y una vez salen todos. No es necesario, es más, lo más fácil es simplemente autorrellenar, escribir por ejemplo enero y jalar. Es lo más fácil, o sea, no tenemos por qué complicarnos la vida. O sea, tú pones enero en una celda y dime. Sí, profe, eso era que no me acordaba Eh, cómo era. Tú coges el controlador de relleno, que es el cuadrito que hay en la orden en la orillita de la celda y lo jalas y automáticamente él te hace enero, febrero, marzo, así sucesivamente todos los meses. ¿Sí me va a entender? Entonces es la forma más simple. Bien, hagamos este pequeño cuadro entonces. Esta nos dice relación de ingresos frente a costos. Bien, vamos a hacer nuestro pequeño cuadrito. Tenemos aquí la tablita, vamos a iniciar. Listo, voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver mejor. Y aquí rápidamente vamos a copiar la información que tenemos allá. Entonces, obviamente nos dice relación ingresos frente a costos. Entonces, comenzamos acá. Podemos hacerlo ahí como podemos seguir ahí la misma secuencia que tienen acá, que es hacerlo, por ejemplo, en este caso en la celda A5, hacer el título en la celda A3, listo, o sea, así que simplemente A3 y escribir ahí. Entonces, ¿cómo dice? Entonces dice relación de ingresos frente a costos. Entonces, relación de ingresos frente a costos. ¿Listo? O sea, ahí tenemos, muy bien. Aquí en A5 comenzamos. Entonces aquí sería el mes. Son los títulos. Luego seguiría total ingresos. Estoy mal, si no estoy mal. Total ingresos. Ojo porque este es el trabajo que van a hacer. Y van a aplicar algunas de las herramientas que vamos a ir viendo. Arriendo. Listo. Transporte. Recuerden que eso es un poco lejos, un poco viejo, entonces no vamos a exigirle mucho tampoco a la tabla. Alimentación. Listo. Pensión. Ok. Servicios. Listo. Mercado. Tarjeta de crédito. Listo. Total gastos. Listo. Total ahorros. Muy bien. Listo. Entonces, eso viene siendo tal. Ahorita la vamos a organizar tranquilo. O sea, algunos de ustedes a veces quedan con esa vaina que no, profe, hay que organizar y tal cosa. Sí, obvio, hay que organizar. Eso sí hay que tenerlo, digámoslo, en cuenta. Pero, digámoslo de alguna otra manera, nosotros pues podemos manejar
por no decirlo de otra manera, estos elementos e irlos decorando, irlos, bueno, ya saben que no se llama decoración, se llama darle formato. Un segundo que aquí me acaba de escribir una chica. Hola, profe, buenas noches. Habla con Nico, profe, qué pena, quiero ofrecer disculpas porque no puedo asistir que hoy, porque en internet acá en el pueblo está en mantenimiento a partir de las 7 de la tarde, hasta mañana estaré atento. Hola Karen, listo. Entiendo la situación, entonces por favor mira el video para que puedas realizar las actividades sin problemas, ¿ok? Bien, listo. Entonces, como les venía diciendo, entonces esos son los títulos, ¿listo? Ok, podemos ir si quisiéramos podríamos ir organizando la información en este momento, ¿no? Podríamos seguir, dame un segundo aquí. Total ahorro, sí, total gasto, total etiqueta de arriendo, transporte, total ingresos, servicios públicos, no fue el que me faltó. O sea, sí tengo servicios, pero no le había colocado servicios públicos. Miren cómo nos dice que lo arreglemos, mira, ahí nos muestra cómo nos pide que lo arreglemos, ¿listo? Y eso también lo hemos visto, entonces mira, relación de ingresos, vamos a cambiar. Aquí primero, para hacer esto, nosotros tenemos que, vamos hasta la casa y mira que el último título terminó en K. Entonces, ¿qué debo hacer, por ejemplo, para empezar a imitar lo que ellos tienen ahí? Lo primero que va a hacer es empezar a dar formato. Esto ya lo mismo, pero vamos a ver nuevamente. ¿Cómo se da formato, por ejemplo? Simplemente tomamos aquí, por ejemplo, desde A3, en este caso que es donde comienza el título, donde lo escribí, hasta K3. Cuidado, señores, al ejecutar combinar, porque si, por ejemplo, ustedes escriben al final y no en la primera celda donde comenzamos a seleccionar, cuando combinen se les va a borrar lo que tienen. Ay, profe, se me borró. Claro, combinaron mal y se les borró. Por eso, de donde escribimos, ahí en la celda A3, que fue donde escribimos, allí comienzo a jalar. ¿Listo? Arrastrar para seleccionar este rango de celdas. ¿Listo? Luego me voy a la pestaña inicio, donde están las opciones más comunes. Y voy a buscar entre el grupo de herramientas alineación una herramienta que se llama combinar y centrar. Esta precisamente que tengo aquí. Combinar y centrar. Esta, al usarla, como ya te tengo seleccionado ese rango de celdas, lo que va a hacer es convertir todas estas celdas en una sola. Ya lo hemos visto en otro ejercicio. Listo, damos clic y ahí nos combina. Obviamente le vamos a cambiar el color al texto, vamos a poner en negrita y vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerlo en Arial y vamos a ponerlo en tamaño 12, obvio, listo. Aquí voy a cambiar estos títulos, vamos a colocarlos en negrita, también los voy a poner en Arial, listo. Aquí también voy a seleccionar todo esto y lo voy a colocar en Arial. Listo, pero iba a colocar en Arial 12, ¿no? Se me fue. Listo, aquí también en Arial número 12. Pero como se dan cuenta, eso no cabe. Eso, o sea, y muchos cometen el error de coger y ampliarme. Y ese no es el sentido. Si ustedes miran acá, vemos que está mes, total ingreso, está, digámoslo, esto que está, ¿qué? Está, esto se llama autocompleta, perdón, eso ajustado. Y ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, primero para poder hacer el autoajustado, tengo que seleccionar los títulos, como es este caso. Lo mismo, misma pestaña inicio, mismo grupo de herramientas alineación, solo que no voy a usar combinar y centrar, sino que en este caso vamos a usar ajustar texto. Al hacer clic en ajustar texto, como se dan cuenta, inmediatamente las celdas se ajustan hacia abajo, tal como lo necesitábamos. Vemos que alguna que otra se nos va, pero bueno, en este caso lo vamos a centrar y lo vamos a decir al medio para que se quede bien bonito. Estos ingresos, por ejemplo, este sí lo puedo ampliar un poquito como para esto que quede así, total ingresos, arriendo quepa también. Listo, pero te lo amplío un poquito, exacto. Transporte, si tiene que quedar uno solo o dos. Vamos a ver acá en el ejercicio. Transportes en uno solo. Listo, alimentación también creo que queda en uno solo. Eso, exacto, pensión. Ok, servicios públicos, vamos a cuadrar para que quede bien. Exacto, mercado. Obviamente en este caso pues me toca reducir un poco para ver mejor nuestra tabla. Mercado, tarjeta de crédito, lo mismo, lo voy a ampliar un poquito, tantico, no mucho tampoco lo que voy a ampliar. Y total gastos. Ahí nos damos cuenta que ya puedo ajustar, miren. Y ya me está empezando a tomar fuerza esto. Puedo seleccionar esto y decirle que todos los bordes para comenzar a darle el formato que nos está pidiendo la guía, ¿no? Reitero, aquí está bien. Toca ampliar un poquito transporte y toca ampliar un poquito arriendo. Listo. Y toca ampliar un poquito de alimentación, ¿no? Ok, ahí lo tengo perfecto. Listo, señores. Entonces ahí vemos que me encuentras. Tengo mes, total ingresos, arriendo, transporte, alimentación, pensión. Bueno, pensión también lo voy a ampliar un poquito. Servicios públicos, mercado, tarjeta de crédito, total gasto y total ahorros. Ok, pero debemos llenar información en esta tabla. Lo primero que nos piden, por ejemplo, nos lo podemos subsanar muy fácil, que son los meses.
Como se supone que es una relación anual, entonces deben ir todos los meses, ¿no? De enero a diciembre. Entonces eso no tiene ciencia, mes. Entonces comenzamos acá, enero. ¿Listo? Ya saben que no deben porque tienen que escribir, o sea, todos los demás, ¿no? Simplemente cogen aquí enero y lo único que hacen es jalar hacia abajo del controlador de relleno y lo llevan hasta diciembre. Facilito, no, no tiene ciencia, no tiene ningún misterio, muy fácil. Bueno, aquí va hasta la 17, eso está ahí. Entonces la suelto en la 17 y voy a ajustar los cuadros. Ahí ya vean cómo estoy dando formato, miren muy bien porque ustedes también tienen que dar este mismo formato, exactamente igual. ¿Listo? Ok. Bien, total ingresos. Bueno, aquí esos ingresos pues sí es copiarlos, vamos a hacerlo rapidito. Por ejemplo, este sí no estoy copiarlo, este sí nos vamos a demorar un poquito. Pero ojo, miren lo que voy a hacer. Yo aquí ya saben que puedo dar formato, yo no tengo por qué ponerme a escribir y es que ese es el problema que encuentro a veces, que me mandan tablas, no funcionan las fórmulas, ¿por qué? Porque ponen comas, porque ponen a poner el símbolo de pesos, bueno, aunque aquí no nos lo están pidiendo, pero bueno, lo vamos a hacer. Esto de allá el símbolo de pesos porque son gastos, son ingresos, entonces lo que debemos hacer es ir aquí, en la pestaña inicio nuevamente, ir al grupo de herramientas número, seleccionar aquí en este español Colombia, listo, y luego quitar los decimales. ¿Listo? O sea, es simple. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí. No necesito escribir ese valor con punto ni nada. Simplemente escribo 2 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y presiono enter. Automáticamente me aparece. Lo voy a pegar con los decimales. Este tiene decimales. Nosotros no lo vamos a ver con los decimales. Listo, 1.200.000. Ok, ¿qué más sigue? 1.300.000. Ok, muy bien. 2 millones. Listo, ok. 1.600.000 en mayo. Ok, 1.500.000 en junio. Listo. En julio, ¿cuánto? En julio recibió 2 millones. Listo. 2 millones. En agosto recibió 2.500.000. Esta persona parece que hay días hay meses que le da mejor, otros meses no tanto. Septiembre 2.300.000. Ok. Octubre 2.600.000. Listo. Noviembre 800.000. Uy, noviembre sí le fue mal. Listo. Ok. Sigamos acá. Diciembre, uy, 3 millones. En diciembre le fue supremamente bien a esta persona. Ok, muy bien, ahí vemos cómo quedó entonces, mire, aquí nos tocó copiarlo porque obviamente son datos que se van ingresando de cada uno de los meses, cuántos recibió. Por ejemplo, pero el arriendo es un gasto constante, 250.000. Entonces, esa es una ventaja, 250, 1, 2, 3. Bueno, esto no tiene formato, ya lo aplicamos, recuerden, selecciono la columna, le doy español Colombia, listo, le quito los decimales, porque aunque en el ejercicio los tiene, yo recomiendo quitárselos para que no se enreden tanto, porque miren, yo lo he visto, en serio, me pasa a veces que los estudiantes están trabajando en alguna clase y ven un número así con los dos y leen, por ejemplo, 25 millones cuando son 250.000, porque ven los dos ceros más y cuentan los ceros, entonces, no señores. 250, o sea, si tuviera los ceros serían 250.000 y pues en este caso 0 centavos, 0 pesos, perdón, 0 centavos de peso, ¿cómo es eso? Centavos, sí, centavos. Y entonces eso. Pero pues en este caso no lo estoy dejando. Entonces la ventaja es que yo puedo jalar aquí. Por ejemplo, si cojo este número y lo jalo, cuidado con jalar, miren. Si ustedes dejan el 250, porque yo los he visto, yo los he... Y, ay, profe, no me funcionó, yo me pongo a escribirlo. Entonces miren, jalo aquí y ahí está la repetición, 250, 250, 250, 250, 250.000 pesos para todos, porque es un gasto constante, ¿listo? Vamos a ver en transporte cuánto se gasta el chico, 70, 80, 70, bueno, este sí es un valor, digámoslo, que varía, entonces nos toca escribirlo, 70, lo mismo, señores, transporte, todo, alimentación, todo esto son, pues, todos estos son valores, entonces no me voy a complicar la vida, todos son valores, entonces los selecciono, le digo español Colombia, y les quito los ceros para que todos me queden así con el formato. Recuérdenlo esto, señores. Transporte 70, 80, listo. ¿Dónde está más? 70, 80, 70 el otro mes. Abril, ¿cuánto gastó? 70, 80, perdón. 70, 60, listo. 70, 80, 90, 70, 80, por grosero. Y 90. Y no. 80, 70, 80. Listo, ahí tengo también valores.
Me toca llenar ahorita alimentación. Mira que lo estoy haciendo con ustedes para que puedan decir, ay, profe, es que está muy largo. No, eso está corto, mira. Alimentación, 100, 120, 110. Entonces 100.000. Este man no gasta nada en alimentación, perdón, le di 1.000.000. 100, 1, 2, 3, 120. Muy barata alimentación. Se nota que es otra época. Porque hoy en día todo eso es, esa cuestión de los mercados, todo está supremamente caro. 120, 90. Eso es muy barato. 110. Éramos tan felices y no lo sabíamos. 120. 110. 120, 110, 110, 90, 80, 90. Y 100.000. Muy bien. ¿Listo? Ups, perdón, me fui para allá. Vuelvo rápidamente. Recuerden que tenemos los accesos rápidos de acá. La pensión es un gasto, sí, es un gasto que se repite, entonces facilito. Escribo 80.000 que gasta en pensión, que eso es falso. Vuelvo y reitero, esta tabla está muy viejita, por eso no jalo simplemente aquí y el valor se repite, como se pueden dar cuenta. Servicios públicos, estos también creo que varían, claro, está, me imagino, 70.000 en un mes, otro 45, qué barato. Listo, 90.000. Bueno, aunque habrán unos por ahí que les llegue a 30.000 por el recibo de la energía y dirán, no, antes es muy caro, profe. Listo, 110, 20.000, por aquí le apareció uno de 20, 60.000. Este man sí paga diferentes gastos en los recibos. 75, 230 y qué, 230, 21, 420. Ush, noviembre fue donde menos ingresos tuvo y donde más caro pagó recibos, pagó servicios públicos. Ok, bien. Mercado, vamos a ver acá el mercado. O son 800, se le va siempre 800 en el mercado. Este man es una máquina. Recomendable, muchachos, de que se pongan las pilas cuando tengan sus finanzas muy bien controladas, ¿no? O sea, eso sí, un dato ahí un plus que les doy. Muy bien, tarjeta de crédito, esa también varía, me imagino, porque los gastos de tarjeta de crédito, no, paga 100, 120 la cuota de la tarjeta de crédito. Listo. Ok. Bien, aquí viene la primera fórmula. Entonces, vamos a ver acá. Listo, hasta ahí son gastos, digamos, los normalitos. Ok, hasta ahí no tendríamos nada que hacer. Ya hemos llenado nuestra tabla, obviamente con los datos que nos han dado. Esta tabla está decorada. Yo veo aquí un momentico, tranquilos. Ok, sí, ahí está decoradita. Voy a guardarla por si acaso. Archivo, guardar como. Listo, vamos a guardar. Vamos a colocarle a este, ¿cómo le colocó? ¿Cómo le colocó? Voy a colocarle sesión 3 para que no nos perdamos. ¿Listo? Sesión 3. Ok. Listo, lo voy a guardar aquí en donde tengo guardado las carpeticas de ustedes. Aquí. Exacto, ahí lo voy a guardar. En este momento, listo. Ok. Ok. Ahora bien, ¿qué nos dice el trabajo? Entonces nos dice... bueno, nos faltó total gastos por rublo, ¿no? Miren que acá en la parte inferior, justo aquí debajo de todo esto, hay una ficha ampliada y dice total gastos por rubro. Ups, perdón. Voy aquí a la barra de fórmulas para editarlo más rápidamente y no volver a escribir. Listo, lo centro al medio, perfecto, ajusto texto y ahí está. Total gastos por rubro, porque también me imagino que tocará hallar los total gastos por rubro. Listo, y obviamente saber cómo está. Muy bien, aquí nos dice que pintemos de algún colorcito para diferenciar. Yo voy a cambiar tanto el fondo, selecciono aquí este rango, voy a cambiar el fondo, vamos a poner de un azulito claro. Listo, igualmente aquí voy a poner de azulito claro. Listo, entonces para tenerlo en cuenta. Muy bien, ahí entonces total gastos por rubro, está bien. Esto está en negrita, eso, muy bien. Perdón, me puse en negrita, este 80.000, no. Pongo acá total gastos por rubro y lo pongo en negrita. Ok.
Listo. Entonces, ahí ya hemos terminado nuestra tabla. Miren hasta dónde hemos llegado con nuestra tabla. Miren que no hice nada más. ¿Por qué no hice nada más? Porque pues, realmente ya ahorita miraremos qué es lo que nos pide la fórmula. Nos dice, con base a la anterior información, las fórmulas apropiadas para llenar los siguientes datos. Entonces, me muestra, bueno, ojo porque aquí nos ponen, estará antes de ese. Aquí, nos dice, luego aplique los formatos apropiados, miles, aumentar decimales, porcentajes, a las cifras numéricas y a las fórmulas adecuadas, autosuma, promedio, máximo, mínimo, contar su punto sí, contar punto blanco, restas, para generar los datos que se solicitan. Total gastos por mes, total ahorrado y total por rubro. Mire que estos tres no los tenemos acá, o sea, no los tenemos. Total gastos por mes, listo, total gastos por mes, ok. Total ahorros, listo. Total ahorrado y total gastos por rubro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, comencemos con los gastos por rubro, ¿les parece? Vamos para así establecer cuáles son los gastos. Entonces, si vemos la tablita de acá, nos muestra que los gastos por rubro son el arriendo es un gasto, el transporte es un gasto, la alimentación, la pensión, los servicios públicos, el mercado y la tarjeta de crédito. Todos, como se dan cuenta, son gastos. Lo único que no son gastos, pues obviamente son el total ingresos y el total gastos, ¿no? Obviamente. Entonces, ya sabemos que aquí, justo aquí al frente, de donde dice total gastos por rubro, justo aquí dejo la de total ingresos porque no, o sea, aquí es total gastos, entonces vamos a hablar, aquí es de arriendo. ¿Cómo lo haría? Con una fórmula sencilla que ustedes ya conocen, igual suma, abro paréntesis, y de dónde a dónde quiero sumar. Obviamente en este caso pues sería sumar desde aquí hasta aquí, o sea, desde C6 hasta C17, por eso la fórmula me muestra igual suma C6 2.C17, ¿listo? Presiono Enter y ahí obtenemos el resultado. Obviamente esto lo voy a ir a poner al medio, lo voy a poner al centro y lo voy a colocar como en negrita para que se vea bien bonito. Listo. Entonces, en arriendo, por ejemplo, en todo el año se nos fueron 3 millones de pesos, o sea, bastante. Aquí voy a jalar este cosito, y ahí obtengo los resultados de todo. Bueno, me faltó un hito. Entonces, muy bien, aquí nos dice arriendo. Aquí está el total de arriendo de transporte, se nos fue 900.000 en transporte, alimentación, 1.240.000, pensión. Hoy en día uno se gasta esto prácticamente mensual, en serio. Listo, pensión 960.000, servicios públicos 1.321.000, mercado se nos fue casi 10 millones de mercado, ja. Y la tarjeta de crédito, que es un gasto también constante, 1.441.000. Entonces, ¿qué nos piden hallar aquí? El total gastos del mes de enero. Entonces, ¿cómo hallo el total gastos de mes de enero? Pues realmente no tiene ciencia. La fórmula, claro está, que si alguien aquí le da pereza, o sea, no pereza, sino que dice, ay, yo profe, yo no puedo hacer la de suma, entonces voy a tomar y me voy a poner a sumar B6 más B7 más B8. No, no se los valgo, muchachos. Hay que aprender a hacer las funciones de autosuma, como hacen de fórmulas de suma. Como sea, igual, suma, abro paréntesis. ¿Y dónde están los gastos? Pues los gastos son todos estos. Los ingresos, el arriendo, el transporte. Perdón. Los gastos son el arriendo, el transporte, la alimentación, la pensión, servicios públicos y mercado. Obviamente solamente del mes de enero. No nos van a poner a seleccionar acá todo porque obviamente les va a dar un número grandísimo ahí y no tiene lógica. Recuerden que estos gastos, estos cálculos los estamos haciendo por mes. Entonces tengo que sumar todos los gastos que hubieron en el mes de enero, que en este caso son el arriendo, el transporte, la alimentación, la pensión, los servicios públicos y el mercado. Como nos vamos a dar cuenta al hacer eso, nos dice que nos da un total de 1.370.000 pesos. Vamos a ver si coincide con la información que tiene en este. Uy, no, en este caso nos da 1.490.000. Vamos a ver. Ah, no sume la tarjeta de crédito, miren. Sin querer le di nomás que me sume hasta, lo sume desde C6 hasta H6 y no debía ser así. La tarjeta de crédito, si se dan cuenta, está hasta ahí 6, entonces esa es la correcta. Ahí presiono Enter y ahí sí, 1.490.000. ¿Listo? Ahí no tengo ciencia, simplemente tengo que coger este elemento. Ah, bueno, aquí me da la oportunidad de mostrarles algo muy importante. Quiero que miren que aquí en la parte de arriba me aparece como una especie, digámoslo, de cosita verde que indica esto, que hay un error. Si ponen el mouse ahí, les dice, la fórmula de esta celda se refiere a un rango de numéricos adicionales adyacentes. Entonces mucha gente dice, profe, ¿qué quiere decir eso? Les explico rápidamente. Lo que les está diciendo Excel, o les dice que hay, o sea, esto que marca con verdes, mira, aquí lo van a ver mejor, hago clic. Ven que aquí en toda la esquina hay un verdecito. Y eso que le marcan con verde
No es que la gente que, ay, profe, es que hay un error, mire que no me muestra ese color verde y yo no quiero verlo. No, no, ¿por qué? Porque ese color verde aparece en ciertas circunstancias. Le está diciendo a usted que usted cogió un rango de celdas, pero que le faltó coger otro. Nos hace la sugerencia. Si le hace falta, selecciónelo todos. ¿Por qué no hace la sugerencia en este caso? Por una sencilla razón, porque si se dan cuenta nosotros sumamos todo esto, pero dejamos sin sumar total ingresos. Entonces Excel automáticamente nos dice, hey, sume también total ingresos, porque él no entiende que eso no va. Entonces en ese caso eso se queda así tal como está. Los total gastos no tenemos que hacer, así parezca error, pero realmente ya les dije, no es un error. ¿Listo? Ahí jalamos y vamos a encontrar todos los resultados por mes. Simplemente jalan, como la información está al frente, recuerden, mientras la información está al frente, ustedes jalen sin miedo. El problema es cuando la información, por ejemplo, hay una al frente y otra por allá afuera. Ahí sí toca usar lo que ya aprendimos como referencia absoluta. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos. Eso era total gastos. Ahora, total ahorros. ¿Cuáles son los ahorros? Pues lo que no se gastó, es decir, tomar lo que nos ingresó, ¿listo? Y restarle los gastos, ¿ok? Ese sería el ahorro. Entonces vamos acá. Entonces ahí sí le digo, igual. Entonces tomo primero el mayor, que es total ingresos. Entonces le hago clic y le digo que menos, en esto menos que, menos los gastos. Porque es verdad, lo que recibo menos que gasto es lo que me da. Entonces me dice que en esa primera instancia, para este primer mes de enero, yo tuve un ahorro de 510.000 pesos. Porque fue lo que gasté. O sea, gasté 510.000 pesos este mes y está muy bien. Era lo que debía gastar. Entonces 510.000 pesos. Ahora, si yo procedo a jalar esta opción, hago clic sostenido y jalo, voy a obtener los resultados de los demás elementos. Mira, aquí también faltó jalar hasta acá para... Ah, no, perdón, este no. Listo. Vea, ay, profe, ¿por qué aquí aparece así? Aquí aparece así porque los números son muy pequeños. Lo único que tienen que hacer es simplemente ampliar esto y ahí ya les queda normal. Miren que aquí, uff, está complicado el asunto. Quiero que miren acá. Por ejemplo, si se dan fijan, hay valores negativos, como este 295.000. Lo que quiere decir que en febrero gastamos más de lo que ingresó. Por lo tanto, el valor de ahorro no lo tenemos, sino que al contrario tenemos un saldo en negativo. Porque gastamos más de lo que realmente tenemos. ¿Listo? Lo que nos pasa mucho es cuando nos descuidamos que gastamos más de lo que tenemos y después sí, estamos en problemas, ¿no? Entonces, Como buenos colombianos. sí, señora, eso sí es de allí. ¿Listo? Entonces, mira, aquí vemos que este señor en enero le fue muy bien, pero en febrero y en marzo no. Luego empezó a recuperarse en los demás meses. Vemos que, ¿qué mes es este? Perdón. Perdón, voy a reducir un poco eso. Entonces, en mayo le fue mal. Pues mal no, porque tuvo o sea, tuvo 80.000, 60.000 pesos le sobraron. ¿Listo? Pero vemos que aquí se recuperó, ¿no? Vemos que en julio, agosto, septiembre, octubre le fue muy bien. Pero aquí viene el contra. En noviembre le fue supremamente mal. ¿Por qué? Porque ingresó 800, pero los costos fijos se mantuvieron. Bueno, eso es un dato importante a tener en cuenta, ¿no, muchachos? O sea, miren que él con los 800 de noviembre solo podía pagar el transporte. ¿Qué es esto? Transporte. El mercado. De resto lo demás lo queda debiendo. ¿Sí me hago entender? Porque, o sea, esto que están viendo aquí, por ejemplo, cosas como el arriendo, cosas como el transporte, bueno, el transporte puede ser opcional, pero el mercado, la tarjeta de crédito, a eso nosotros llamamos costos fijos. Es decir, son costos que no, que a medida que nosotros vamos ganando dinero no cambian. Consejo, pues yo no soy profesor de finanzas ni nada que se le parezca, obviamente, pero algo que sí es lo que nosotros nos recomiendan es no aumente sus costos fijos. ¿Cuál es el error de nosotros, como dijo la compañera, como buen colombiano? ¿Cuál es el error de nosotros muchas veces? El error de nosotros es que, por ejemplo, estamos trabajando, tenemos un trabajito bueno, vamos, nos ganamos 800.000 pesos, que pues, si nos vamos a la hora, la verdad es muy poquito. Entonces hacemos poquito mercado, arrendamos un apartamento que no sea costoso, si me hago entender, mantenemos nuestros gastos al límite. Entonces, obviamente, gano 800, pero supongamos, gasto 700.000 mensual, me sobran 100.000 pesitos como para la gaseosa, ¿sí? Entonces, esos son mis costos fijos. Digámoslo que los costos fijos son 300 en arrendo, otros 300 en mercado y 100 en servicios, supongamos así por encimita. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que esos son mis gastos fijos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros sobrevivimos con 800.
pero nos empezamos a ganar 2 millones. Nos subieron el sueldo, nos fuimos a otro trabajo, nos ganamos 2 millones. Entonces yo empiezo a ver mi sueldo que ya llega de 2 millones, entonces yo ya no vivo en el mismo apartamento que vivía cuando tenía 800, ¿no? Ya me tengo que buscar un apartamento, entonces ya me doy la facultad de pagar un apartamento, por ejemplo, de 500, 600 mil pesos. ¿A cabo de qué? De incrementar mis costos fijos. Al incrementar el arriendo, pues obviamente dirán, no, pues solamente eso no, porque el mercado, entonces yo ya me doy otros gusticos y comienzo, entonces si hacía un mercadito de 300, ahora voy a hacer otro mercado de 600. Entonces ya son 500, bueno, podemos 600 y 600 ya son 1.200.000, ¿sí? Entonces te mira, me sobra, entonces ¿qué hago? Entonces como estoy en una casa de mejor calidad, entonces ya los servicios no me valen 100.000, sino que ahora me cuestan 300.000, entonces ya son 1.500.000, ¿sí me hago entender? Entonces, bueno, como veo que me sobra plata, me sobran 500.000 pesos, entonces me hago una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito compro nevera, compro lo que yo quiera, compro una moto, compro un carro. Y entonces la tarjeta de crédito quedo pagando cuotas mensuales de otros 200, de otros 300. Y entonces ya son 1.800.000, solo me sobran 200.000 pesitos. ¿Sí me van a entender? Y está bien. Usted dirá, bueno, tengo 2 millones, planeo mis gastos, perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Imagínense que entró en una depresión, lo echaron del trabajo, le bajaron el sueldo, en fin, y usted quedó ganando 1 millón de pesos ahora. Pero ¿qué pasa? Sus gastos son de 2 millones, de 1.800.000. Entonces, eso se llama incrementar nuestros costos fijos. Entonces, si yo incremento mis costos fijos, a medida de que mis ingresos aumentan, pues en un momento dado que mis ingresos no den para pagar mis costos fijos, voy a quedar endeudado. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en este caso. El chico, bueno, los gastos que están controlando aquí, como nos damos cuenta, en algunas ocasiones le generan ingresos, pero en otro no. Por ejemplo, cuando ganó en noviembre solo 800.000 pesos, sus costos fijos eran tan altos que quedó antes con un margen de pérdida de 1.030.000 pesos. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso son lo que llamamos nosotros costos fijos. Y aquí vemos una clara ejemplo de lo que son y cómo funcionan. ¿Ok? Listo. Entonces, bien. Como se dan cuenta, entonces ahí ya hemos hecho estos, ya tenemos los primeros valores. Ahora nos dice, con base en lo anterior, realice las fórmulas apropiadas para generar los siguientes datos. Y nos ponen una tablita nueva. Para hallar qué, promedio de ingresos, promedio de gastos, total ahorrado, en cuántos meses los ingresos fueron superior al ahorro, en cuántos meses los gastos superaron el ingreso más alto fue, el, el ingreso más bajo fue, el gasto más alto fue, el gasto más bajo fue, total de ingresos cuando ahorro fue positivo y total de ingresos cuando ahorro fue negativo. Entonces, miren que aquí tenemos que buscar fórmulas para hallar esos elementos. Entonces vamos a comenzar allí. Bueno, fácilmente vamos allí a hacer este ejercicio. Entonces aquí en la parte inferior, ¿qué necesitamos hacer aquí en la parte inferior? Empezar a hallar esos elementos. ¿Listo? Vamos acá desde aquí. ¿Listo? Y comenzamos. Entonces, promedio de ingresos. Comencemos ahí. Entonces, promedio de ingresos. Vayan pensando qué fórmula pueden usar. ¿Listo? Promedio de ingresos. Promedio de gastos. Ok. Profe, la fórmula de promedio. Muy bien, pero déjeme, ya les pregunto. Déjenme, yo termino acá y ya les pregunto. Total ahorrado. ¿Listo? Ya está fácil. Ahorita empiezan las buenas. ¿En cuántos meses el ingreso fue superior? En cuanto al ahorro, perdón. ¿En cuántos meses el ingreso fue superior al ahorro? ¿En cuántos meses el gasto superaron al ingreso? ¿En cuántos meses el qué? No, ¿en cuántos meses los gastos operaron ingreso? ¿En cuántos meses los gastos superaron el ingreso? El ingreso más alto, el ingreso más bajo, el gasto más alto, el gasto
más bajo. Perdón. Listo. El gasto más bajo. Bueno, ahí no le coloqué el fue, pero bueno, no pasa nada. Total de ingresos cuando ahorro fue positivo. Total de ingresos cuando ahorro fue positivo. Y total de ingresos cuando ahorro fue negativo. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Aquí puedo, obviamente no voy a ampliar la primera celda hasta acá porque sería ilógico. Ok, voy a así ampliar un poquito, quizás estas de acá como para correrlas un poquito. Listo, eso, vamos a correr un poquito para que nos dé el espacio acá. Ahora voy a combinar estas acá, miren, voy a combinar aquí, voy a combinar esta, voy a combinar esta, voy a combinar esta. Aunque hay una forma más fácil, selecciono todas aquí, voy a la opción combinar, pero no hago clic ahí en el centro porque entonces me combina una y me deja el resto, ahí se los voy a mostrar, vea. Le voy a combinar, perdón, ahí le voy a dar combinar, me dice que se va a borrar y se borró todo y solo me quedó promedio de ingresos. Eso les pasa mucho. No, hay que evitar eso. ¿Cómo? Seleccionan el rango de celdas y lo único que hacen es venir aquí a combinar y centrar, pero le dicen que combinar horizontalmente, para que les combine todo horizontalmente. Ahí ya las combina todo horizontalmente y ahí ya les queda, vean. ¿Listo? Bueno, peguemos un poquito esto acá. Eso, muy bien. ¿Listo? Como vamos ahí, bien. Listo, ok. Bueno, ahí lo tienen así. Aquí ponen estos valores aquí al frente y ponen, en este caso, por ejemplo, bueno, vamos acá a poner esto, borde inferior, ahí para que quede la linecita. Esto es algo similar a lo que hace uno con Word, ¿no? Entonces, borde inferior, borde inferior, borde inferior, borde inferior, borde inferior. Ahí vamos haciendo borde inferior, listo. Listo. Entonces ahí vamos a hacer. No voy a colocar como hicimos la vez pasada porque aquí ya el símbolo de peso se coloca solito. Entonces no voy a colocar como está aquí. No falta el que haga el dibujo del símbolo de peso al frente. No es necesario. No vamos a hacer eso. ¿Listo? Ok. Aunque a mí no me gusta aquí. Voy a cambiarlo en este caso. No importa que no esté como en el qué. Como en el ejercicio. Miren. Voy a hacer algo aquí muy diferente. Voy a alinear estos a la derecha. Así, miren. Y ahí sí ya. Ahora sí. Así lo voy a hacer. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Si pongo todos los bordes aquí, ¿se ve muy feo? No, no me gusta cómo se ve. No, dejémoslo ahí. Ok. Bien, señores. Entonces, miren que ahí necesitamos hallar estas fórmulas. El promedio de ingresos, promedio de gastos, total ahorrado, en cuántos meses el ingreso fue superior al ahorro, en cuántos meses el gasto superaron al ingreso, el ingreso más alto, el ingreso más bajo, el gasto más alto, el gasto más bajo, total de ingresos cuando el ahorro fue positivo y el total de ingresos cuando el ahorro fue negativo. Están fáciles, muchachos, también ya los vimos, ya conocemos esas fórmulas. Entonces comencemos. Promedio de ingresos, pero, o sea, cuando les digo que me ayuden, no me refiero a que solamente me den la función, sino que me digan cómo la hago. O sea, me digan igual, por ejemplo, suma, abre paréntesis, de dónde hasta dónde. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que me lo digan. Entonces, por ejemplo, promedio de ingresos. ¿Cómo sacamos el promedio de ingresos? ¿Dónde está ingresos? Busquemos ingresos. Aquí está ingresos. ¿Quién me dice cómo sacamos el promedio de ingresos? ¿Quién me dice? ¿Cómo se hace? Igual promedio, abre paréntesis, desde la celda B6 Ajá. hasta la celda B17. Uy, muy bien. ¿Quién es? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Perdón, para acá escribirle y tenerle en Paula, cuenta. ¿Cómo? Paula, Uy, profesor. Paula, muy bien, excelente, muy bien. Paula nos colabora ahí. Entonces sería igual, promedio, abro paréntesis. Puedo escribirlo, ya saben, o simplemente puedo venir aquí y hacer clic desde total ingresos donde comienza enero hasta el 9 de febrero, que esto es desde B6 hasta B17. ¿Listo? Entonces eso nos va a dar el promedio de ingresos. El promedio de ingresos en estas fechas fueron de 1.900.000. Es decir, que él en promedio tuvo 1.900.000. ¿Listo? A pesar de que unas veces tuvo más, otras veces menos, en general casi fue siempre millón. O sea, el rango de la media fue de 1.900.000. Promedio de gastos. Otra diferente a Paola en esta. Otra diferente a Paola. Promedio de gastos. Paola o Paula, no lo recuerdo bien. Paula. Paula, qué pena. La había copiado mal, te escribí Paola. ¿Listo? A ver. Uno diferente a Paula. Que me diga cuál es la fórmula. Oye, me extraña, muchachas. Paula ya les ayudó.
No, Profe, es el mismo procedimiento, pero con el rubro de gastos. ¿y cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿En qué columna está? Ahí Es la J, muy desde bien. la J6. Profe, pero entonces ahí qué pasa si hay como un cierto que corrección ahí, ¿qué pasa? No pasa ¿Normal? nada, no tiene nada que ver. Muy bien, dame tu nombre, tu nombre, tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Profe Paula. ¿No hay que alguien diferente a Paula? ¿Paula diferente apellido o el mismo? ¿O es la misma? Pero es que no había abierto. Paula. La misma, profe, la misma. Ay, sí es tramposa, Paula. Oye. No mentiras, Paula, está bien. ¿Listo? Ok. Entonces, tú eres Paula Andrea Cantor Profe, Gómez. Dime. Sí, dime. buenas noches. Me voy a Señor. salir tantico en la clase y ahorita volví a ingreso, ¿sí? Listo, dale, dale. Dale, no te demores. Porque ya Ajá. salí del trabajo y voy para la casa. Dale, 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 no pasa nada. Oye, profe, gracias. Dale, listo. Muy bien. Muy bien, Paula Andrea Cantor Gómez, ¿no? Confirmo. ¿Sí? Sí, señor. Ah, ok, perfecto, Paula Andrea. Listo, sí, 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 es la misma, simplemente es igual, promedio, ahora en paréntesis, pero en este caso entonces ya no lo hacen desde la ingresos, porque en este paso nos están pidiendo gasto y gasto está en la columna J, entonces seleccionamos la J, que en este caso es desde J6 hasta J17, ahí lo vemos, y simplemente presionamos Enter. 1.900.000 y promedio de gasto fue de 1.538.000. O sea que realmente sí tuvo algo de ahorro, porque en promedio ganó más de lo que gastó. Entonces está muy bien en este caso. Pero profe, pero es que acá se ve un déficit, sí, pero la mayoría de veces fue mayor. Por promedio fue mayor. ¿Listo? Muy bien. A ver, Paula, sin trampa. Fuera de Paula, otra persona que me diga el total ahorrado. ¿Cuál es la fórmula del total ahorrado? Fórmula para hallar el total de los ahorros. No todos. A ver, una sola. Una sola, por favor. ¿Ninguna? Bueno, a ver, dejo que Paula también. Paula, si quiere participar. Ya no, esa no me la sé. Ay, quizás. Sí, profe, no me la sé, porque entonces ahí qué pasa cuando el valor, esos tres valores que pues son de febrero, marzo y noviembre son negativos, pues porque eso no es ahorro, sino un Bueno, gasto. no, dime qué piensas tú, cómo lo harías tú, dámela tranquila, no importa eso. Yo sé que me estás haciendo o sea, me estás haciendo una observación válida, porque es cierto, hay valores positivos y hay valores negativos. ¿Sí me hago entender? Entonces, hagámoslo como tú lo harías. ¿Cómo lo harías tú? Si yo te digo, hazme eso, ¿cómo lo harías? Tranquila, sin tener en cuenta los positivos y los negativos, ¿cómo lo harías? Le digo cómo lo haría, la Sí. primera que me viene a la mente. Ajá. Sumo todo normal, pero le resto esos valores negativos. Bueno, Eso es lo que me viene a la mente, no sé. bueno, vamos a hacer algo simple. Vamos a sumar todo a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a sumar todo a ver qué pasa. Vamos a ver sumar todo qué pasa. Vamos a dar igual, suma, abro paréntesis y le voy a decir que me sume todo esto. O sea, acuérdense que hay valores negativos y hay valores positivos. Vamos a decir que nos sume todo eso. Pum. 4.339.000. La pregunta es, ¿me sumó los valores negativos? Vamos a comprobarlo. Entonces, Profe, o sea, eso es como digamos, en la ley de signos, ahí mismo va, creo, no sé. ok, recuerden que Excel trabaja con las matemáticas que todos conocemos. ¿Listo? O sea, todos conocemos la ley de signos. Ojo que la ley de signos cambia cuando son sumas o cuando son multiplicaciones. ¿Listo? Pero veamos, quiero que solamente comprueben algo. Voy a sumar en esta casilla, lo voy a hacer así, digámoslo, estilo... ¿Cómo se llama eso? Vamos a hacerlo así como estilo descomplicado. ¿Listo?
Vamos a hacerlo estilo es complicado y vamos ¿a qué? A, a sumar directamente los valores que pues obviamente no van allí. O sea, solamente los positivos. A ver si esta fórmula tiene el valor correcto o si hay que hacerle una modificación como Paula pensó en primera instancia. Listo, vamos a hacerla. Entonces sería igual y sumemos solo los positivos. Entonces sería este es positivo, ¿cierto? Más, estos son negativos, más este, más este, más este, más este, más este, más este, más este y más este. ¿Listo? Ahí tendríamos. Ahí, si nos da el mismo valor, quiere decir que la fórmula de suma nos sirve. Si nos da un valor diferente, quiere decir que esa fórmula de suma sumó mal los positivos y los negativos. Ojo, no es que esto lo tengan que hacer en el ejercicio, no, esto lo estoy mostrando para que ustedes comiencen a aplicar la lógica al resolver las fórmulas. ¿Listo? Pero pues no es necesario hacerlo, ya vamos más adelante a vernos qué fórmulas que... No, profe, ¿Ah? me da diferente, pero hágale, siga. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos me dio ahí? ¿Cuánto me dio? 5.884.000 pesos, casi la diferencia de 1.000.000. Exacto. Y sumé solo los positivos, miren, sumé solo los positivos. Sumé 510, sumé 430, sumé 80.000, 60.000, 500.000, 985, 640, 1.169.000 y 1.510.000. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que miren esta fórmula. Voy a complicarme la vida. Recuerden que Excel no nos tiene por qué complicar. Si yo lo pusiera entre paréntesis, ¿listo? Ojo, si yo lo pusiera entre paréntesis... Ah, bueno, perdón, yo cometí el error. Me disculpo, no. Tenía que hacerlo completo. La suma de lo que acabo de tener es la suma de lo que él ahorró. Pero recuerden que él también gastó, ¿cierto? Entonces, yo estaba equivocado, perdón, lo expliqué mal. Discúlpenme. Bueno, te explico, Paula, y a todos, ¿no? En general. Entonces, no, la suma tenía que dar diferente y cometí el error, no, porque no hice la siguiente parte de la fórmula. La suma la tenía que dar diferente porque solamente es lo que está en positivo. Pero lo que está en negativo, y aquí viene la diferencia, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió lo negativo? Pues de los ahorros que yo tenía. O sea, él tuvo que, por ejemplo, aquí pagar 1.030.000. ¿Y de dónde lo sacó? Pues de los ahorros que él tenía en el año. ¿Sí me hago entender? Entonces, digámoslo, a este valor que acabamos de tener, que son 5.500.000, bueno, lo que nos dio, le tenemos que restar los valores negativos. Ahora sí, si nos da correcto, si nos da exactamente el mismo valor, la fórmula suma está bien. Si no, quiere decir que no me sirvió. ¿Listo? Vamos allá. Entonces, aquí tengo que, abro paréntesis, mire, puse todos estos positivos en paréntesis y ahora le voy a restar los negativos. Vamos acá. Recuerden que eso fue lo que primero se le ocurrió a Paula, ¿no? Primero se le ocurrió eso, restarle después los negativos. ¿Listo? Ok, ¿ahí los resté? Sí, ahí los resté. Si me dio, si el valor me da, si me da exactamente lo mismo, quiere decir que la fórmula de suma quedó bien. Vamos allá, enter. Uch, ¿yo qué hice? Espérate. ¿Sí está bien? Espérate, que creo que me equivoqué. Que tendría que dar bien. Profe, a mí me dio sí, esos 7 millones y algo. La hice diferente, pero me da ese mismo valor. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Bueno, realmente el error lo estoy poniendo yo en la fórmula sencilla. Listo, menos... no tendría por qué darme ese valor. Profe, yo le hice, yo primero sumé los positivos, luego sumé los negativos y después pues hago la resta entre ellos dos. Sí, claro. Y eso te tiene que dar exactamente el mismo valor que tiene el total ahorrado. ¿Sí o no? Me da los 7.429.000 pesos. No, pero Y pues no es aquí ya como tal en la fórmula 4 millones. No, pero no tiene que darte, o sea, no podría darte los positivos porque los positivos son restas, o sea, digámoslo, son restas que se le hacen al valor principal. ¿Sí me hago entender? O sea, me explico. Para que me entiendas, yo tendría que restarle a esto, a este 584, tendría que restarle 1.030.000 pesos, tendría que restarle menos 220.000,
menos 295 y menos, menos 295 menos 220.000, ¿listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí nos pasa precisamente lo que Paula nos comentó al comienzo, la ley de los signos. Cuando hacemos la operación como la hice hace un momento, cometí el error, ¿listo? De simplemente poner en paréntesis y sumar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la ley de los signos en las matemáticas? Ustedes saben que cambian los menos a más, ¿sí me van a entender? Y hace que se me sume, ¿sí me van a entender? Que esos negativos se me sumen al valor positivo. Y eso no debe ser así. Estos valores se tienen que restar. Ah, sí, profe, claro, claro. ¿Sí me entendieron? O sea, los valores positivos Sí, profe, sí. se suman al valor y no debe ser así. ¿Sí me hago entender? Porque vea, si yo voy aquí otra casilla y le voy a dar igual y le digo, súmeme, cuidado, que me sume esto más esto más esto, me va a dar menos 1.545.000. Entonces, si yo cojo 1.545.000 en negativo y se lo intento, como lo hice en paréntesis, restar directamente, menos por menos da más y automáticamente lo suma. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que hay que hacer es esto, mire. 500, vamos a hacerlo aquí rapidito. Sería esto menos 1.545.000 en positivo. ¿Por qué? Para que lo pueda restar. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí da, sí da. Sí, claro. Ya Entonces, dio. si lo hago, sí, dio 4.339.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula nomás de suma me hizo automáticamente la resta de los valores negativos. ¿Sí me hago entender? O sea, ella automáticamente me hizo. Yo no tuve que pensar que la fórmula. Él hace todo. Sí, exactamente. Él hace todo este enredo que yo hice ahorita, él lo hace solito. ¿Sí me hago entender? Y eso nos ayuda, obviamente, a que no tengamos que preocuparnos por los símbolos menos o más, si él automáticamente hace el procedimiento. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, quiere decir que no había necesidad de hacer este proceso. Simplemente usando la fórmula simple de igual suma, desde dónde hasta dónde, él automáticamente se encarga de sumar los positivos, sumar los negativos y luego a ese positivo restarle directamente sin volver ese valor negativo y no restarle ese valor en positivo. Y ya automáticamente nos da el resultado que es propio, que en este caso es, a él le quedaron en netos este año, o sea, a esta persona le quedaron netos este año 4.339.000 pesos. Eso le quedó neto fuera de lo que perdió, porque quien puede ver esta pérdida de 1.030.000 como algo grande, pero hay que tener en cuenta que tuvo ganancias de 1.169, 1.510, 985, 640, por lo tanto ganó mucho más de lo que perdió en el año. Por lo tanto, tiene un total ahorrado este año de 4.339.000 pesos. ¿Listo? Bien, señores. Vamos a dejar hasta aquí un momento. Listo, voy a tomar alguito. Vamos a pausar un momentico las grabaciones para partirlas en dos. Ya saben cómo es la mecánica. Ya tenemos la grabación aquí.